Bueno, pues como cada lunes es un enorme placer estar con todas y todos ustedes. Son las 17 horas de la Ciudad de México. Bueno, y un tema obligado por la pertenencia de México a Norteamérica. Es un concepto que no es cualquier vocablo, el término geoeconómico de North America, Norteamérica, que fue acuñado por el Wilson Center y luego fue retomado por el ITAM en México. Y hoy ya se maneja abiertamente para tres socios comerciales, como son Estados Unidos, Canadá y México. Bueno, entonces yo le llamé que la cumbre de los tres amigos, ya ven que no se habían reunido desde hace 5 años, incluso en la firma que hace del TEMEC, que así se conoce al sucesor del NAFTA o del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, que es Tratado México, Estados Unidos, Canadá, no asistió Justin Trudeau, el primer canadiense, solamente acudió el presidente mexicano López Obrador con Trump. ¿Por qué? Pues no se llevan Trump y Justin Trudeau, eso hay que decirlo abiertamente. Trudeau es prodemócrata, muy vinculado a los intereses, lo digo con mucha responsabilidad, de George Soros, de los británicos, de ese rubro. Y Trump, pues es archisabido, pues es del otro grupo antagónico a George Soros. Bueno, ya dicho esto, y México pues tiene que navegar, ¿no? Somos un país débil, vulnerable, sin anticuerpos geopolíticos ni geoeconómicos. Tenemos un presidente que pues tiene que tener excelentes relaciones, tanto con los demócratas como los republicanos, y no podemos meternos en sus líos internos. Bueno, vamos con bueno, le llamé que esta cumbre de los tres amigos, así le están llamando por la prensa anglosajona, pues a mi juicio, cuando uno elucida bien qué hay detrás de la propuesta del presidente López Obrador para un ALCA, es la resurrección del ALCA. Ustedes recordarán que fue acuñado el término por Al Gore y Clinton, y luego lo retomaron Baby Bush y Dick Cheney. El ALCA famoso, pues era la Asociación de Libre Comercio de las Américas, que fue un fracaso. Incluso, ya saben ustedes, el extinto presidente Chávez le llamó ALCA, pero ALCA Arajo, ya saben. Lo digo también con mucha responsabilidad, tal cual, ¿eh? Aquí no estamos, vamos a analizar, no vamos a estar tomando partido. Bueno, entonces, y le llamé que es un neomonroísmo en alusión a la doctrina Monroe de 1823. Escuchen bien, 1823, que no se ha modificado lamentablemente, un poco con la Alianza para el Progreso de Kennedy, pero que tampoco dio grandes resultados. Este neo-monroísmo tipo ALCA de Al Gore y Clinton, y luego de Baby Bush y Cheney, pues no ha cuajado, esa es la realidad. Hoy tenemos una Latinoamérica fracturada desde el punto de vista geoeconómico, donde están chocando frontalmente los intereses de Estados Unidos y de China, y el presidente López Obrador, después de que estuvo en la cumbre, fue el anfitrión de la cumbre del CELAC, yo diría más doméstica y familiar, pues ahí ustedes recordarán que quien cierra el evento, pues fue nada menos que el mandarín Xi Jinping. Y luego ahora en Washington, pues lanza él que ahí yo así lo denominé, un neomonroísmo, pero con disfraz tabasqueño. Es decir, nadie lo había impulsado como él, hay que reconocerlo. Bueno, pasemos a la primera diapositiva, Giselita. Bueno, lo tienen, ese es nuestro video de hoy. Y luego yo escribí un artículo en Sputnik y precisamente así le llamé, que era un disfraz, era un neo-monroísmo. Ya saben, en Monroe, su doctrina era América para los americanos, era tratar de sacar, y lo consiguió Estados Unidos, a los europeos del continente americano, para que fuera solamente un feudo estadounidense. Hoy, por lo que vemos, por lo que planteó el mismo presidente López Obrador, pues se trata de un neo-monroísmo sin China,
fundamental, porque Gran Bretaña quiere entrar al TMEC, ahorita lo vamos a ver. Bueno, la siguiente, Giselita, se los digo con humildad y rigor, tuvo mucho éxito este artículo de Sputnik, le dieron la portada, lo cual agradezco, muchos dicen que ya estoy enrachado, bueno, depende también del contenido y la calidad, no se van con la finta tampoco los portales de cualquier nivel. Y vean, México realmente tiene dos amarres que son inmutables, ¿no? Tienen ustedes el Comando Norte, al que pertenecemos desde el punto de vista geopolítico, con Canadá, Estados Unidos, que estos dos formaban parte del NORAD, el NORAD que era el paraguas nuclear contra la URSS, y a este le agregan Puerto Rico, Bahamas y México. Es decir, a veces se nos olvida esa consideración. Bueno, el NORTHCOM pues, es el Comando Norte famoso, hay toda una temática al respecto. ¿Quiénes nos empinaron de México a este proyecto? Ya un día haré un video al respecto. La siguiente, por favor, Giselita. Bueno, los medios, fíjense que yo he estado siguiendo mucho, bueno, los medios tradicionales anglosajones no le han dado para nada vuelo a la cumbre. El único que manejó la cumbre de los tres amigos fue Bloomberg. No vi nada ni en New York Times, ni en Washington Post, ni siquiera en Los Angeles Times, que critica algunos planes de aquí, del gobierno, y es muy ligado a Kamala Harris y al gobernador Newsom, etcétera, pero nadie tocó el tema, me llama la atención. La prensa británica se ha sido demoledora, ya saben, todo lo que eso refleja. Estamos hablando del Financial Times, The Economist, bueno, The Economist totalmente silenciado, la BBC de Londres muy dura, y luego también, pues Prisa, ya saben, el grupo Prisa, El País, que forma parte del conglomerado anglosajón. Mucha gente cree que El País es un periódico español, bueno, no tienen ni idea de lo que están hablando. Desde el punto de vista geopolítico, pertenece a un conglomerado globalista, neoliberal, muy vinculado a los banqueros Rothschild, incluso tiene fuertes acciones la banca HSBC en el grupo Prisa El País. Entonces, igual le pega fuerte al presidente López Obrador. Y más que nada, aquí pongo el dedo en el renglón de que Bloomberg, el día 19 de este mes, puso en relieve la creativa propuesta del presidente mexicano AMLO, que vinculó la resolución del tema migratorio con una ayuda sustancial económica al Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, con el sur de México. Y aquí yo lo tengo que decir con humildad, de rigor. Yo fui el primero en México y en Latinoamérica, y Centroamérica más que nada, a criticar el plan de Kamala Harris, porque nada más veía al Triángulo Norte de Honduras, Guatemala y El Salvador, y se olvidaba del estado más golpeado de México, que es Chiapas, que además tiene un Producto Interno Bruto que es de los peores, casi a la par de Nicaragua, y de México, pues es el peor, ustedes lo saben, nada más que son los que reciben la carga del flujo migratorio y no han recibido desde el modelo neoliberal que empezó con Salinas de Gortari, pues Chiapas ha sido el estado más golpeado de México. Eso tampoco se maneja. Yo creo que sí me hicieron caso lo tengo que reconocer. Entonces, con el sur de México, este apoyo la sustancial ayuda económica es clave para el crecimiento, eso lo dice el presidente López Obrador, y su combate con China, eso lo dice abiertamente Bloomberg. Bueno, ahí sí que es todo un tema, ahorita lo vamos a ver. De entrada se los digo, voy a demostrar en el curso de esta charla con ustedes de que no es fácil la ruptura con China. Yo siento que es muy utópico este plan, para no decir idílico, porque ya China ha penetrado demasiado, sobre todo en Sudamérica. De entrada vamos a jugar cartas sobre la mesa, se los digo abiertamente, lo que se llama ya Norteamérica, pues ya está, incluso el presidente López Obrador pide la integración económica. Recordemos que los 6 primeros ingresos de México, 5
son totalmente dependientes de Estados Unidos. Es nuestra realidad geoeconómica, así que no la podemos evadir ni eludir. Y luego otra situación, Centroamérica está en disputa. Ahorita lo voy a poner, en la disputa entre China y Estados Unidos. Muy fuerte esa disputa. Ya ven que incluso El Salvador ahorita está tomando medidas con Estados Unidos, con el Bitcoin, etcétera. Ahí anduvo Vique Nuland, pues amenazar, ¿no? Al presidente de El Salvador que no se fuera por la libre, etcétera. El presidente todavía de Honduras acaba de ir a Taiwán precisamente en contra de China. Entonces yo diría que Centroamérica está en pleito y Sudamérica, lo digo abiertamente, yo no estoy para tomar partido, nada más estoy viendo los datos duros y de análisis, se ha cargado últimamente con China. Bueno, la siguiente, Giselita. Bueno, ahí tienen, en México lo puse en forma hasta simpática, las redes sociales difundieron en forma simpática la cercanía y la química, eso lo dijo el canciller Ebrard, de un Biden agarrándole la rodilla a AMLO. Bueno, eso es inusitado entre dos estadistas. Ya ven que en México toda la fauna neoliberal, ya saben, ¿no? Los Krause, Gutmann, Loretito, Loretote, ¿qué más hay? ¿Quién pertenece a esa fauna? Bueno, y es Pablo Iriart, que es salinista a morir, etcétera. Decían que llegando Biden, pues iban a derrocar prácticamente a López Obrador. Pues ahí está para que vean lo peor que le puede suceder a alguien, y yo se los digo con mi experiencia de, entre comillas, analista, es volverse a releer un año después. Hoy que se relea toda esta fauna y va a ser el ridículo como siempre. Como que querían que, incluso Castañeda sigue pidiendo, Gutmann, que derroque, que Estados Unidos intervenga en México y que derroque al gobierno. Ya lo había hecho Krause en su momento, ¿se acuerdan que ustedes aquí lo eludimos, ¿no? Es decir, pues qué agenda siguen estos cuates, ¿no? Bueno, la siguiente, obviamente es inusitado el que se estén que un presidente del tamaño de Biden le toque la pierna o la rodilla, ¿no? Para ser más propios al presidente mexicano. Lo que pasa es que, vean, pocos lo sabe o lo reconocen. El presidente Biden tiene el busto de César Chávez, el gran líder campesino, lo tiene ahí en la Casa Blanca, en su despacho. Él se lleva bien con los mexicanos, independientemente de las siglas partidistas. Es decir, no vamos a llevar los pleitos de México a Estados Unidos, ni los pleitos de Estados Unidos vamos a traer a México. Bueno, eso es demencial. Bueno, entonces, el canciller Ebrard no ocultó su felicidad, literal, en un video oficial. Comentó que había sido la reunión extraordinaria. Hay muchos críticos que dicen lo contrario, sobre todo la prensa anglosajona británica. Dicen que no hubo nada sustancial. Yo usé una palabra de entrada en mi artículo de Sputnik, le puse que había mucha coreografía, pero que la escenografía no había sido inmutable y lo es desde el siglo XVIII y no ha cambiado en absoluto. Y la mejor prueba de ello es su neomonroísmo. Y expone Ebrard, Marcelo, la, cito, afinidad ideológica entre los tres gobiernos de corte progresista. Ahí bueno, y eso que Marcelo se llevó muy bien con Jared Kushner, eso no hay que olvidarse de ello. Bueno, él es un político hábil, estudió RI en el Colegio de México, Relaciones Internacionales, tiene muy buenas relaciones con el presidente Macron, así que tienen que maniobrar, esa es la realidad. Yo no, pero tampoco me cargaría en que hay como un denominador entre los tres gobiernos de corte progresista, porque ahorita vamos a ver que sí hubieron discrepancias. Tan es así que no hubo conferencia de prensa. Y después de un evento de esto, pues, se debe dar una conferencia de prensa, porque realmente quisieron apaciguar las tormentas internas. Incluso la BBC de Londres demuestra que Estados Unidos, sobre todo Biden, necesitaba de una reunión de este nivel con sus socios de México y Canadá para demostrar que todavía tiene liderazgo después de la debacle de Afganistán. Bueno, ahí lo tienen. La siguiente, por favor, Giselita. Bueno, vean, nada menos que Bloomberg,
Daily Mail, que es un rotativo británico muy cercano al MI6, ya saben, el servicio de espionaje británico. Y aquí Jen Psaki, que es la jefa de prensa, chocó con un reportero que le pedía por qué Biden no hizo una conferencia de prensa, etcétera, etcétera. Es decir, sí llamó la atención que no se hubiera dado la conferencia de prensa. Eso lo dijimos nosotros de inmediato. No creen que hay que leer el Daily Mail para enterarse, tampoco. Aquí sabemos analizar en México y en Latinoamérica. La siguiente, por favor, Giselita, vernos más rápido. Andrés Manuel le urgió, esto lo dice Bloomberg, al presidente de Estados Unidos reducir las importaciones de Norteamérica y aflojar las restricciones migratorias para facilitar la escasez laboral. Bueno, ustedes saben que ahorita Estados Unidos padece lo que se llama una crisis muy severa del abasto de la cadena global, supply, lo que se llama el chain supply, ¿no? Y incluso no tiene ni siquiera, alguien lo puede creer, ahí están esperando los contenedores frente a las costas de California en Estados Unidos y no encuentran conductores de grandes vehículos, etcétera. Entonces, Bloomberg, y eso que Bloomberg es pro Biden a morir y pro Soros, ¿no? Comenta que existieron, cito, señales de puntos de presión detrás de las muestras coreográficas, como que tuvimos en conjunto a veces sin conocernos y sabíamos el texto del otro, nada más que yo sí puedo demostrar que lo escribí antes, lo escribe Daily Mail, lo escribe también la BBC de Londres, ya saben, esto es muy fácil, quien sacó el artículo antes, pues obviamente tiene ¿cómo se dice? La premisa, ¿no? La primacía, ¿no? O premisa. Las dos. Bueno, las muestras coreográficas de unidad, primordialmente en lo que se refiere al tema candente de los vehículos eléctricos que Biden contempla subsidiar en el seno de la industria y los sindicatos de Estados Unidos en detrimento de las plantas automotrices de México y Canadá. Como que Justin Trudeau medio dio a entender algo y huyó por la tangente. En México fue silencio total de todos los que acudieron a la cumbre de los tres amigos. La siguiente. Bueno, en forma espectacular, eso es importante, el presidente mexicano expuso la, cito, integración geoeconómica, esa es mi muy humilde opinión, muy idílica de Norteamérica, que alentó a expandir a todo el continente americano para así detener el irredentismo de China, básicamente en Sudamérica. La siguiente. Acuérdense que yo no lo puedo negar, yo soy cofundador de Morena, pero y soy aliado de la 4T, pero yo soy más amigo de la verdad, I am sorry, aquellos que les moleste mi opinión. Entonces comento que en su sorprendente ofensiva diplomática, Andrés Manuel felicitó al presidente Biden de intentar legalizar a 11 millones de documentados mexicanos en Estados Unidos, lo cual suena a una tarea sisifiana, ya saben, como el mito de Sísifo, que cargaba su roca condenado por los dioses cuando llegaba a la punta de la montaña, se le caía otra vez la roca en castigo y tenía que volver a empezar. Y a mí sí me marcó en mis años de secundaria, cuando hice mi secundaria en el Líbano, en Beirut, con los hermanos lasayistas, y uno de mis libros de cabecera, precisamente El mito de Sísifo, de Albert Camus. Y al final decía, lo recuerdo perfecto, Albert Camus en boca de Sísifo, hay que imaginarnos feliz a Sísifo. Vean, pero nunca cejó su lucha. Bueno, entonces el tema migratorio hoy es muy difícil porque es la carta electoral de los republicanos para las elecciones intermedias de noviembre del 22, en momentos en que la aceptación de Biden se ha desplomado entre 36 y 30%, y no se diga los de Kamala Harris, que está entre 20 y 28, incluso la CNN ha filtrado que Kamala Harris se ha vuelto un obstáculo a la conducción gubernamental. Muchos criticaron que no se vio haber dado la reunión con Kamala Harris. Incluso, pues, un ex embajador y gran analista, Agustín Gutiérrez Canet, criticó que no cuidaron al presidente López Obrador porque nunca debió haberse reunido con Kamala Harris. Yo sí comparto esa opinión. La siguiente, por favor. Bueno,
Y la agenda del presidente López Obrador, geoeconómica, entonces ya ven, ya se los expliqué, todo lo de el ALCA, etcétera, etcétera. Y recordarán ustedes que, bueno, hay muchos que no habían nacido, que con Al Gore y con Clinton, ellos habían propuesto incluso que la capital del ALCA, o Asociación de Libre Comercio de Latinoamérica, perdón, de las Américas, vea mi lapsus, hubiera sido Miami. Y hoy, curiosamente, un cuarto de siglo más tarde, hoy Miami, Florida, es el bastión del Partido Republicano con el presidente, expresidente Trump y con el gobernador DeSantis. Vean cómo cambia, cómo en cuarto de siglo tenemos una evolución o involución o revolución en las relaciones internacionales, sobre todo de corte geoeconómico, que a Estados Unidos no le fue bien para nada en todos sus proyectos geoeconómicos. Ni el ALCA, ni el Tratado Transpacífico, ni el Plan Puebla-Panamá, que aquí se lo obligó a llevar al locuaz incontinente de Castañeda Goodman y a Fox, que ni sabía nada del tema, etcétera. También el APEC ya tronó, el Trans-Pacific Partnership, la Asociación Transpacífico, que también ya se salió Trump de ella, y no hemos visto que Biden tenga intención de regresar. Es más, él está regresando con otros proyectos geopolíticos, que son el Quad, ya saben, el cuadrilátero con China, perdón, con Japón, India, Australia y Estados Unidos. Y también tenemos el AUKUS, ustedes ya saben cuál es, ¿no? Australia, Gran Bretaña y Estados Unidos que van para contener a China. Así que, y ahorita van a ver qué pasó con el CAFTA, que es de Centroamérica, y la República Dominicana, que tampoco ha funcionado en Centroamérica. Es decir, los planes geoeconómicos que empiezan desde Al Gore, pasan por Obama, bueno, antes con Baby Bush y Cheney, y luego pasan por Obama, no han funcionado. Bueno, la siguiente. Bueno, ahí lo tienen ustedes. Justamente hace 15 años, los entonces poderosos presidentes suramericanos, Kirchner, Chávez y Lula, vean a quién, a Lula, derrotaron al ALCA patrocinado por Estados Unidos. Y se acuerdan del término que había dicho, ya se los dije al principio, ALCA, ya saben que abajo, léanlo, ahí están los. Bueno, supuestamente nuestro presidente López Obrador está aliado al grupo de los Fernández, de Kirchner Fernández y de Alberto Fernández, ¿no? Y ese grupo pues estaba contra el ALCA. Yo no sé ahí en qué va a basar el presidente su neomonroísmo, que yo lo llamé en forma simpática de corte tabasqueño, ¿no? Y ahí tienen también Lula, yo creo que el que más va a pesar es Lula. Hoy Chávez pues ya falleció, incluso su plan del ALBA, en lugar de ALCA, ALBA, el plan bolivariano, pues también está, yo lo digo abiertamente, es decir, Estados Unidos ha combatido abiertamente al ALBA, y tan es así que muchos de los regímenes del ALBA se han caído en Sudamérica. Bueno, la siguiente, por favor. Todo un tema, es fascinante todo esto. Bueno, ya he ido yo. ¿Cuál es el gran escollo del no monroísmo tabasqueño? Que también le puse a haber puesto desde el punto de vista muy simpático, pero no me lo iban a entender. Es más fácil saber que es Tabasco, un estado muy importante del sur de la República, petrolero y ganadero. Hubiera puesto también Macuspano, porque digo así en forma amigable, porque de ahí es oriundo en Tepetitán, que es un villorrio de la región de Macuspana, allá en Tabasco. Y precisamente para mí, ¿cuál es su principal escollo? Pues que no hay financiamiento, no lo veo. Es decir, lo que hoy está prometiendo Biden para Centroamérica, vean, yo se los digo abiertamente, yo pedí 300,000 millones de dólares. Así, escúchenlo bien. Y dijeron, no, Jalife está loco, ¿cómo pide esas cantidades? Eso es inviable. Bueno, yo estaba hablando de un plan Marshall para salvar a Latinoamérica y de paso a Centroamérica. Luego vi que la muy eficiente Andrea Bárcena, que es un talento geoeconómico de México, lo pidió en la CEPAL, pero no pidió mis 300,000 millones de dólares. Ella, si no me equivoco, anduvo entre 30,000 y 60,000 millones de dólares, también un micro plan Marshall para yugular o frenar o inhibir la migración de Centroamérica, pero no los 300 millones de dólares.
escuchen bien, 300 que promete Biden. Y vean, lo digo cariñosamente, yo no tengo problemas con Canadá. Yo fui vicepresidente de la Asociación México-Quebec. Tengo mucho cariño por ese país. Y pues yo no veo a Canadá presente, como que se han hecho guaje y no, se han dejado llevar por la política más que nada de Estados Unidos. Entonces, no hay dinero, esa es la realidad. México no los tiene, Canadá se ha hecho guaje y Biden pues está prometiendo, y conste que yo no soy anti-Biden, migajas. Es decir, con $300 millones no llegas ni a la esquina, por favor. Bueno, la siguiente. Pero pues hizo bien el presidente López Obrador, pues de sacudir ese avispero que no lo estén viniendo con cuentos. Ya les dije los del CELAC, ya saben, la reunión de CELAC, ahí concluye el presidente Xi Jinping, el anfitrión fue el mismo Andrés, y luego vimos que el TME, pues al revés, como que quieren hacer un grupo geoeconómico muy ALCA, aquel ALCA, ¿se acuerdan de Al Gore y de Baby Bush, Clinton y Cheney? Pero sin China. Bueno, algo pasó ahí, ¿no? Obviamente es más seria en términos geoeconómicos para México lo del el asunto del TEMEC. La siguiente, por favor. La de nuestra alianza con CELAC, pues más cariñosa, ¿no? Más fraterna, pero la realidad nuestra es que sí nos han jalado al, al Norteamérica. Además, un concepto itamita y del Woodrow, ¿cómo se llama? El Wilson Center, que además ellos estuvieron detrás de la privatización del petróleo de México. Antes yo seguí mucho eso. Entonces, vean, 3 días antes de la cumbre, el Financial Times, vean el día 15, muy cercano a los intereses de George Soros en Canadá y su alianza con el primer ministro Justin Trudeau, arremetió contra los planes de subsidios a los vehículos eléctricos de Biden que, escuchen bien, cito, detonaron ultraje. Pues yo no vi el ultraje interno, habrá sido ahí en, eh, en los cuartos separados de la Casa Blanca, debido a que, cito, rompen las reglas del comercio internacional, cierro la cita, y forman parte del paquete social del presidente de Estados Unidos de casi $2 billones o trillions en anglosajón, frenado hoy en el Senado y que otorga, escuchen bien, cito, un crédito impositivo de $7,500 para los vehículos eléctricos hechos únicamente en Estados Unidos a partir de 2026. Esto la prensa chayotera mexicana lo ha estado ocultando. Es como que, vean, yo se los digo abiertamente, el Reforma y el Universal, que son notoriamente antimexicanos. Hasta les encanta autoflagelarse desde el punto de vista masoquista. No defienden a México, defienden más los intereses antimexicanos. Bueno, ahí lo tienen, ahí se los cité, es del Financial Times. Esto yo no he visto que lo estén citando en México, desgraciadamente, menos en ese momento, ¿no? Pues yo estoy al día, yo leo diarios estos rotativos. Y luego, y otros $4,500, otros, ese ya estaríamos hablando de 7 y 4, de 12,000, no, o sea, de 13,000. $13,000 de subsidios en créditos impositivos porque si los fabrican los trabajadores de Estados Unidos, sus sindicatos. Entonces dice el Financial Times, primera vez que estoy de acuerdo con ellos, bueno, una de tantas, ¿no? Es inconsistente con las obligaciones de EU en el TEMEC. El financiero, el economista que se dedican a finanzas de México, ocultando totalmente estas noticias, porque pues, son antimexicanos, hay que decirlo abiertamente. Entonces ya tenemos que ver en México quiénes quieren a México y quiénes no quieren a México. Si no, estamos perdiendo el tiempo. La siguiente, por favor. Ya no se diga el Reforma, que es, ya saben, la secta sexual en XIBM, y el director del Universal que fue agarrado ahí en sus lavadazos, ¿no? Bueno, sigamos en su vuelo a Antigua, Guatemala. Vean, ahí está, véanlo, esta es la nota del Financial Times, ahí está, que causó ultraje en México y Canadá. Bueno, pues aquí y esta Christine Murray, hoy curiosamente estaba leyendo un artículo de ella, hoy le pega durísimo a Andrés Manuel López Obrador, en la que comenta que es puro cuento su plan contra la corrupción. Bueno, a mí me llama la atención que hay muchos en la 4T, se los digo abiertamente, gobernantes, que coquetean con el Financial Times, con The Economist,
con la BBC de Londres, con el grupo británico, aunque tenga disfraz español, de Prisa y El País. Son los peores enemigos del presidente que, oigan, o son muy ingenuos o realmente son muy perversos. Se están acostando con el enemigo. Bueno, síguele, Giselita, otra. Ahí está. Igual, a ver, vean, esto es muy interesante porque hubo un momento donde Gran Bretaña quería unirse al TEMEC. Yo creo que causó trémulos en Washington y el mismo embajador que había dicho que querían incorporarse al T-MEC, pues luego echó reversa, ¿no? Y dijo que no, que lo habían malentendido. Ya saben, cuando se equivocan a esos niveles, siempre le echan la culpa a un reportero que asistió a sus mañaneras británicas. Bueno, la siguiente, por favor. Nos vamos a ir más rápido, Giselita, para que demos pie a las preguntas y respuestas. Bueno, este es muy duro, este artículo, se los digo. Vean, mostrándole los calcetines de Trudeau. Oiga, hay que decirle a Trudeau, que es muy galán, por cierto, que ya cambie esos calcetines, esos zapatos, por favor, como un primer ministro. Canadá hay mucha elegancia, sobre todo el lado francés. Ahí hablan de una incómoda en conversaciones de Estados Unidos con sus vecinos. Y aquí mostrando también los calcetines de Biden, ahí se los dejo. Quienes léanlo, vale la pena que lean aquellos que son investigadores sobre todo o que les gusta indagar, muy fuerte el artículo en contra del TEMEC, ¿no? Incluso hace hincapié en que no hubo conferencia de prensa. La siguiente. Sí, para no mostrar al gran día, pues las disensiones, ¿no? Vean, yo mi muy humilde opinión, y ya con esto casi estamos por concluir, más allá de las consideraciones militares y geoestratégicas que representan México y Colombia para la hegemonía de Estados Unidos en el continente americano y su doctrina neomonroísta, que es América para los americanos, doctrina muy caduca de 1823. Vean, yo siempre me lo pregunto, bueno, ¿cómo puede ser que en Estados Unidos, teniendo tantos think tank pensadores, sigan con el modelo de Monroe? Y ya son otros eventos, ya cambió la geoestrategia a nivel mundial, etcétera. O incluso son sus aliados, los que ellos no querían que entraran en el siglo XIX, de Estados Unidos, etcétera. Entonces, esto de América para los estadounidenses, yo diría más que para los americanos, bueno, la tienen que adecuar, adaptar y adoptar para el siglo XXI, que tiene otros parámetros de abordaje. Bueno, lo real es que AMLO se posicionó como el máximo y preferido interlocutor latinoamericano de Washington, tanto en la cuestión migratoria con Centroamérica como con la nueva modalidad del neomonroísmo tabasqueño o macuspano para el resto de Latinoamérica, que se definirá, esa es mi muy humilde opinión, no se va a definir ni en México, ni en Washington, por Biden, ni por Justin Trudeau en Canadá, sino se va a definir en las elecciones intermedias de noviembre próximo en Estados Unidos, donde hoy apuntan como favoritos los republicanos. Bueno, y aquí algo, bueno, no me brinqué muy tanto, hablo de que AMLO se posicionó precisamente debido a la geopolítica regional, como a la relevante y ascendente demografía de los mexicanos en Estados Unidos, que determina las elecciones en California y Texas, que son los dos primeros Producto Interno Brutos de Estados Unidos. Y además, los dos principales estados del colegio electoral. Es decir, yo creo que si algo hay que agradecerle al presidente López Obrador es que desde hace mucho, no tomaban en consideración la pujanza de nuestros hermanos mexicanos en Estados Unidos y su gran influencia demográfica y electoral. Gracias. Bueno, la siguiente. Bueno, ahí está. El político que es muy cercano a, al presidente Biden, hoy comenta precisamente que le hizo el feo Biden a sus aliados, le hace México y Canadá,
en la conferencia de prensa, pues para no verdad, abordar los temas álgidos. En México, obviamente los intereses del Reforma, con Valentín Díez Morodo, pues aquí todos los conocemos, ¿no? El de Oxxo, etcétera, el grupo de los 10 de Monterrey, pues ellos tienen intereses en la reforma eléctrica de México. Esa es la realidad. Entonces, son parte ya de ese jueguito. Entonces, ellos están abultando demasiado lo de la reforma eléctrica, que ahí, bueno, se va a dar acomodamientos, esa es mi muy humilde opinión, pero están evitando poner lo de la cuestión de los carros eléctricos de Estados Unidos. Entonces, ahí tienen ustedes, aquellos que quieran también estudiar este artículo, salió, si no me equivoco, el día 18, es decir, hace 4 días, en Político, es muy cercano al presidente Biden y a los demócratas. La siguiente, ya casi estamos por acabar, ¿no, Giselita? Bueno, ahí está, vean, el país, obviamente, del grupo PRISA, dándole vuelo a las tensiones entre México y Estados Unidos que crecen por los conflictos sindicales y las diferencias sobre el TEMEC. Bueno, obviamente que el país que pertenece al grupo PRISA es tienen, hoy me lo puso alguien en mi Facebook, tienen un nado sincrónico, sincronizado con el conglomerado anglosajón, en eso globalista neoliberal, en eso no, yo no sé si es bueno o malo, yo nada más doy los planteamientos, luego ya me dirán ustedes qué me gusta y qué no me gusta, o a qué estoy a favor o en contra, pero eso es la realidad, es decir, son los mismos intereses globalistas neoliberales. Son el país, Prisa, país pertenece a Prisa, de español no tiene nada y hace mucho, y obviamente la BBC de Londres, Financial Times, The Economist, etcétera, etcétera. La siguiente, Giselita. Bueno, ahí está. Ahí nos seguimos. Vean, aquí no me quiero meter, aquellos que lo quieran ver, vean ustedes todos quiénes son los accionarios del país, de Prisa, desde el 2010 hasta la fecha. Nada más les digo, por ejemplo, Gurlian es un armenio libanés parisino, hoy es el principal accionario o accionista. Está el Telefónica, ya la conocen. Ahí está el que fue secretario de Hacienda de México, me acuerdo que es de Mazatlán, creo que lo agarraron ahí una tranza terrible. Me acuerdo que es de Mazatlán y es familiar de Coppel, ¿no? De ese grupo ahí de Mazatlán. Pero vean, ni me acuerdo de su nombre, con eso les digo todo. Así son nuestros secretarios de Hacienda. Duran 6 años, pero para que los olvidemos para siempre. El banco HSBC, que tenía casi 10%, luego CaixaBank, Santander, y Bergruen, que es todo un tema, no me quiero meter, no tiene tanto, no vale tanto, realmente 467 millones de euros, pero pesa mucho, porque tiene una gran penetración a nivel educativo. Ustedes saben, ellos tienen acciones con Televisa y con la radio W. Ahí está Loretito, imagínense, por eso no se vende, ¿no? Nadie quiere llevar a Loretito ahí de botana, etcétera. Bueno, hay los que lo quieran ver, ahí lo tienen, ahí les doy todos los links, no me puedo detener en el país. La siguiente, por favor. Y ahí está quienes lo controlan. También vean, básicamente, yo me voy a los globales, HSBC, Banco Santander, CaixaBank, bueno, básicamente, el que más pesa, obviamente, es HSBC. Y aquí tienen a Telefónica, etcétera. Ahí pueden copiar ustedes y seguir y rastrear quiénes son los otros, ¿no? Carlos Fernández González, por cierto, pues ustedes lo saben, viene del grupo Modelo, ¿no? Y ahí estaba ligado a Valentín Díez Morodo, etcétera, etcétera. No me quiero meter, ahí viene mi paisano Slim, y ahí viene Roberto Alcántara, que es de Acambay, que está a 10 kilómetros del grupo Atracomucho. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, y ahí tienen ustedes las empresas, ahí las ven, que controla Prisa, rotativos, ahí los tienen, hasta el Rolling Stone, ¿no? Etcétera. Desde el punto de vista de la radio, pues tienen dos importantes, la W y Caracol, Radio Caracol. Yo nunca me imaginé
que Radio Caracol estuviese controlado con ellos, etcétera. Y básicamente a nivel de editoriales, ¿no? La editorial Santillana, que ha sido muy importante en México. Aquí muchos presidentes les daban hasta los libros de texto gratuitos. Bueno, no quiero abrir llagas, pero sí les quise poner, ahí tienen ustedes lo que es el grupo Prisa, etcétera, que realmente su objetivo es penetrar no solamente el mercado latinoamericano, sino sobre todo el mercado mexicano y latino de Estados Unidos. Es decir, desde ahora se están posicionando para la demografía futura, donde los latinos, sobre todo los mexicanos, pues van a ser la primera minoría étnica de nuestro vecino y potente país. La siguiente, para que vean que aquí no hay nada gratuito y nada se da al azar. Bueno, y ahí viene lo interesante. Vean, yo estuve buscando en la prensa china a la que tengo acceso, que está en inglés y en español, alguna reacción, y me topé con que sí, hay una, pero no en los medios, sino por medio del embajador de China en México, y comentó que un vocero, o bueno, un vocero de la embajada, Ma Shen, así se llama, indicó que no hay ninguna razón para pensar que el crecimiento de China pueda representar un daño para los países de América del Norte. Eso es muy interesante. ¿Ok? Ahí lo tienen, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. Como que hubo un cambio entre el CELAC, la postura de nuestro presidente, con la postura en Washington en referencia a un nuevo ALCA, pero sin China. La siguiente, ahí está la doctrina Monroe, ustedes recordarán, es de 1823, les recuerdo que estamos en 2021, ¿no? Estamos a casi 200 años, increíble, y siguen con la misma doctrina, cuando ya el mundo ha cambiado en demasía. Ahí tienen ustedes quienes están con Monroe, pues nada menos que John Quincy Adams, que era un genio de la política exterior de su país. Ahí está el mismo James Monroe, etcétera, etcétera. Es histórica esta foto. La siguiente, o esta pintura. La siguiente, por favor. Ya estamos por acabar, ¿no, Giselita? Bueno, ya viene la parte, vean, ¿por qué es muy difícil la integración geoeconómica del continente americano, del hemisferio americano? Vean, ahí lo tienen, le vamos a dedicar exprofeso, ahorita me voy rapidísimo, porque ya quiero que entren preguntas y respuestas, cómo China está invirtiendo grandes sumas de dinero, sobre todo en Sudamérica. Con México prácticamente la relación se ha venido abajo desde el tren México-Querétaro, ¿se acordarán? Que ese es el motivo real detrás de la Casa Blanca de la Gaviota, etcétera, etcétera. Ya lo he dicho 1000 veces. Vean sus inversiones en Cuba, 175 millones de libras esterlinas. Esto lo saqué del Daily Mail, que ustedes saben es un portal británico. Luego en Venezuela, 45 mil millones. Imagínense, pues obviamente por el petróleo que necesita China, es el país que más recibe. Luego tienen Brasil, 25 mil millones de dólares. Y luego tienen Argentina, 12,400, no de dólares, perdón, de libras esterlinas. Argentina, 12,400 millones. Bolivia, 3,400 millones. Chile recibe bastante. Perú, Ecuador, vean, Ecuador me llama mucho la atención, 13,300 millones. Ahí lo tienen, sin contar pequeñas islas, por ejemplo, Barbados, ahorita lo vamos a ver, cómo China ha estado penetrando desde el punto de vista geoestratégico. La siguiente, yo precisamente hice hace mucho, ya ni recuerdo, un libro que se llama Dragón o Panda, ¿no? Cómo iba a invertir China en Latinoamérica. Bueno, ahí tienen ustedes la idea de Norteamérica, fue una idea de Robert Pastor, que fue yerno de Robert McNamara. Él vino aquí a dar clases al ITAM, a México, etcétera. Es decir, es una idea muy, muy del grupo demócrata, sobre todo del grupo de Robert McNamara, etcétera, etcétera. Y luego lo retoma el Woodrow Center, ¿cómo se llama? El Woodrow Wilson Center, y luego aquí, pues el ITAM, que nunca piensan, se fusilan todo, etcétera, etcétera, lo retomó. Pero tenemos que tener mucho cuidado, no es lo mismo decir Norteamérica, que nosotros, por ejemplo, yo soy de la UNAM, nosotros manejamos el concepto más de Latinoamérica a partir del Río Bravo
hasta la Antártida. Ese era el concepto de Vasconcelos. Bueno, la siguiente, por favor. Vean cómo pesan los vocablos, ¿no? Ahí está mi libro famoso, China irrumpe en Latinoamérica, Dragón o Panda. Ya desde ahí ya habíamos detectado, vean, 2012, estoy hablando hace. Yo tengo ese problema de adelanto demasiado, y luego me fusilan todos, se los digo abiertamente. Bueno, así es esto, ¿no? Y ahí tienen ustedes, desde el año 2012, yo ya estaba viendo. Aquí yo me puedo hacer una autocrítica, me gusta hacerla. Mi abordaje fue eminentemente por Producto Interno Bruto. Todavía no tenía la sofisticación, la herramienta de la sofisticación como ahora, que es el abordaje multidimensional. Hoy, si vuelvo a hacer este libro, sería un capítulo, porque ya me metería a otros rubros, la geopolítica, la demografía, mil cosas, la cuestión migratoria, cómo está afectando, Estados Unidos, por qué ha dejado, por qué ha abandonado a Latinoamérica. Bueno, la siguiente, por favor. Y ahí tienen, vean ustedes nada más en 2000, ¿dónde estaba invirtiendo China? ¿Cuál era esa es la guerra de China a Estados Unidos? Ojalá que el presidente López Obrador lo vea para que se dé cuenta de que es muy difícil su plan, no es nada, es valioso, idílico, utópico inclusive, pero no es sencillo, ¿eh? Entonces, vean en el año 2000 y ya vean en el año 2019, hace 2 años, vean prácticamente todo el cono sur, como que está subiendo. Ustedes se dan cuenta, los chinos son muy estrategas, están subiendo de arriba abajo. Ahí se van, poco a poco. Por eso yo les decía que Centroamérica está en disputa. La siguiente, ya estamos por terminar, ¿no, Gise? Y vean ustedes nada más las exportaciones por segmentos hasta el año de 2018. Vean cómo se dispara, véanlo bien, las exportaciones de Sudamérica a China. Pues ya con la soya tienen, ¿no? Pregúntale a los argentinos, a los brasileños, vean, ahí está. Se disparó a partir del 2016. Mientras que el comercio de México, Centroamérica y el Caribe, Estados Unidos, pues hay que decirlo, es muy mediocre. Vean, no ha subido prácticamente nada. Nada más vean las cifras y estos son datos de la UNCTAD, bueno, de las Naciones Unidas. La siguiente, por favor. Entonces, si se está dando, pues hay un dilema, Latinoamérica tiene un dilema, ¿se va con Estados Unidos o se va con China? Así de fácil. Yo veo Norteamérica, pues ya es Estados Unidos, Centroamérica está en disputa y esa es mi muy humilde opinión, se está yendo Sudamérica cada vez, sobre todo por el gigante brasileño, ¿no? Que es el que va a determinar. Vean, con Bolsonaro no lo pudieron cambiar y con Lula, independientemente que es el favorito para ganar las elecciones presidenciales y que a mí me cae mega bien, eso también hay que decirlo, y yo tengo excelentes relaciones con el Partido del Trabajo en Sao Paulo, etcétera. A lo que les quiero llegar, para no caer en personalismos aquí, Itamaraty, como así se le conoce, que es la Cancillería de Brasil, es muy profesional. No crean que llega un presidente de extrema derecha o otro de extrema izquierda y cambia el país de un día al otro. Estamos hablando de la máxima potencia de Latinoamérica y el más poblado. Tiene más de 8 millones de kilómetros cuadrados con 200, si no me equivoco, 20 millones de habitantes. Casi la mitad de toda Latinoamérica. Entonces, primera potencia geoeconómica, la más avanzada, a mi juicio, en tecnología, y la Cancillería de Itamaraty es muy profesional. No es aquí como cuando llegue el Gutman Castañeda, que ni sabe nada de diplomacia, su papá sí, para que vean que no es nada personal, era un extraordinario diplomático, porque lo odiaba. Entonces, a lo que quiero llegar es de que, pues llega, y lo primero, él es el que nos metió en el lío con Fox de la migración, cuando dijo la enchilada completa, que quiere decir en tejano todo y nada. Que vean en qué nos llevó. Uno de los grandes sepultureros y causantes de la crisis migratoria es Castañeda Gutman. Y vean, se la pasa hablando, Dino, para lo que sirve. Bueno, ahí tienen ustedes el CAFTA, Centroamérica. El CAFTA es el tratado de libre comercio de América Central y República Dominicana. Tampoco funcionó, hay que decirlo. Al final, República Dominicana y Honduras los jaló Chávez con su petróleo y el ALBA. Es toda una historia que yo me conozco, ahorita no viene al caso, pero como todos los tratados de libre comercio de Estados Unidos no han progresado. La siguiente.
¿Cuántas ya nos faltan, Giselita, ya para acabar? Ahí está el famoso CAFTA, ahí tienen ustedes los países que lo integraron. Centroamérica más República Dominicana y Estados Unidos. La siguiente. Ahí está el presidente de Estados Unidos, perdón, de Honduras, ya quisiera, ¿no? Está con Taiwán contra China. Bueno, buena noticia, el domingo hay elecciones en Honduras. Yo me voy de observador electoral, se los anticipo. Ya me invitaron, ya acepté la invitación. Además, tengo ganas de ir a San Pedro Sula, y hay una isla maravillosa que está enfrente, creo que se llama Roata, algo así, algo así. Tengo que ir ahí a conocerla, etcétera. Pero a lo que voy, pues va a ganar la esposa, al menos es la favorita, se llama, ¿cómo se llama? La esposa del expresidente derrocado, Zelaya, Castro se llama ella. Y ahorita ha hecho una alianza con un paisano mío, Nasrallah. Son los favoritos para ganar la elección, y ellos no son tan pro-Taiwán, es todo lo contrario. Ahí ellos son más pro-China, a mi juicio, pero también son realistas, saben que hay que tratar bien con Estados Unidos, etcétera, etcétera. Ya veremos cómo va. Ya estando ahí, a mi regreso, les prometo un video sobre lo que vi en Centroamérica y cómo siento todas estas elecciones. Ya ven, ayer ganó el chavismo, ganó 20, ¿no? Si no me equivoco, de la mayor parte de las gubernaturas allá en Venezuela, de 24, si no me equivoco, 23. Hay alguien que me corrija. Y luego en Chile ganó la extrema derecha, viene la segunda vuelta, a ver en qué va a acabar ese balotaje, ¿no? Para que vean que Latinoamérica sí se está, trae una fractura ideológica. La siguiente, por favor. Y ahí tienen ustedes, bueno, vean, Barbados, esta persona que no conozco me lo enviaron, Javier García, me pone, proclamará la República el 30 de noviembre y la reina Isabel II dejará de ser su jefa de Estado. El Times aprovecha para asegurar que la isla se está convirtiendo en la, abro comillas, pequeña China, y lo ilustra con este gráfico. Muy profesional, no lo conozco, no tengo el gusto de conocer a Javier García, pero nada más por lo que escribió y la gráfica que puso se me hizo muy profesional, para que vean cómo en una islita como Barbados, que perteneció a la bueno, todavía forma parte de la monarquía globalista neoliberal de Gran Bretaña, cómo ya empieza China a penetrar en forma calladita. Vean dónde está casi enfrente de Venezuela. Bueno, la siguiente, por favor. Yo creo que ahí acabamos, ¿no, Gise? Bueno, listo. Vamos a empezar con las preguntas y respuestas. Adelante. Sí, esta es una pregunta muy recurrente. Mencionan, doctor Alfredo Jalife, el propósito de iniciar la cumbre de los tres amigos es para alzar el nivel de aceptación o nivel de popularidad del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, entre los latinos de México, de Estados Unidos. Sí, muy buena pregunta. Yo diría parcialmente sí. No es así. O hay que tener abordaje multifactorial. Pero sí era para que tratara. Bueno, el presidente López Obrador, hay que decirlo, vean, yo he recorrido Estados Unidos y incluso un partido adverso cuando no existía Morena, me invitó a hacer un estudio sobre la migración mexicana. Y se los tengo que decir, en ese entonces Andrés Manuel era exageradamente popular, sobre todo en Los Ángeles. Bueno, ahí es feudo demócrata, no habría problema, pero tiene gran penetración con los otros restantes mexicanos que tenemos en Texas. Y ya no se diga en Arizona, Nuevo México, Nevada, que se estaba viendo, ya hay mexicanos hasta en Virginia. Bueno, o sea, ya sabes, nosotros somos la fuerza biológica azteca, va a estar muy difícil que nos detenga. La siguiente, muy buena pregunta, ¿eh? Otra pregunta muy recurrente. Doctor, ¿cómo queda la relación entre México y China después de las declaraciones neomonroístas a la tabasqueña? ¿Fue un Excelente. error hablar de China? Mira, ya las relaciones venían muy dañadas, esa es la realidad. Con lo del tren bala, se acordarán ustedes, de México a Querétaro. Creo que hasta les debemos pagar una indemnización por no haber cumplido.
como no me hagan caso, si alguien lo tiene, que se los agradeceré. Acuérdense, yo soy más de corte interactivo, esa es la modernidad. No estaré dando allá clases magistrales, Magister Dixit, ¿no? Creo que 500 millones de dólares. No, no son buenas las relaciones, son corteses, pero hasta ahí. Vamos a ver, una prueba de fuego va a ser Huawei, ¿eh? Huawei, sobre todo la adopción del 5G. No estoy nada optimista al respecto. Prácticamente eso fue la cumbre. La propuesta del presidente López Obrador, hay que decirlo analíticamente, es excluyendo a China. Entonces, no le veo. Todavía hay bancos, tienen 2 bancos importantes acá. Los chinos, bueno, no sé si los estén aceptando en las. No he seguido ese renglón, que tanto estén participando en proyectos, como lo están haciendo, por ejemplo, en una islita del tamaño de Barbados, cuando México, los chinos siempre quisieron tener a México como una plataforma de lanzamiento de sus productos para penetrar a Estados Unidos. No se los permitió Trump. Y por lo que veo, tampoco Biden ni Estados Unidos, ni ni Justin Trudeau. Recuerden que Canadá siguió las instrucciones de Trump para pegarle a la hija del dueño de Huawei. Fue ignominioso lo que le hicieron a esta pobre mujer, que luego fue recibida como heroína en China, etc. Es decir, sí es real y sí es muy profunda la fractura comercial entre Estados Unidos y China. Y, ¿ya lo vieron? El TME, bueno, les voy a decir algo más fuerte, es decir, ni siquiera es de Andrés Manuel, Andrés lo expandió, lo hizo ya para toda Latinoamérica, ¿no? Y el continente. En realidad el TMEX, ustedes leen las 1000 páginas, nosotros lo dábamos en el curso mío que doy en posgrado en la UNAM, leíamos las 1000 páginas. Hay un veto implícito contra China. Es decir, no puede hacer, supongamos que México quiera hacer un tratado de libre comercio solo con China, tiene ya el veto implícito de Estados Unidos y Canadá, que tienen que dar su aprobación. ¿Saben con ustedes cuándo van a dar su aprobación Estados Unidos y Canadá? Never, al menos que ya se pongan de acuerdo Estados Unidos y China en materia comercial, lo cual ya estaríamos hablando de otro reloj. Pero yo lo que estoy viendo, estamos yendo a regionalismos con esferas de influencia y a desglobalización. Bueno, la siguiente. Oigan, muy buenas preguntas, ¿eh? Llevan 2 excelentes. Síguele. Relacionada con esta, doctor Jalife, ¿qué le conviene a Latinoamérica y Centroamérica, China o Estados Unidos? ¿Qué Mira, yo pasará? no quiero ser maniqueo ni lineal. Acuérdense que el mundo hoy es multipolar. Yo lo veo tripolar, Estados Unidos, China, Rusia. Esa es mi muy humilde opinión. Les voy a dar 2 opiniones, una la idílica y la realista. Son 2 cosas diferentes. Una, la idílica, pues es la que planteó Andrés Manuel. La realista es de que está fracturada Latinoamérica. Ahora, ¿qué va a escoger Sudamérica? Yo veo más Sudamérica que Centroamérica. Y ya no se diga Norteamérica. Ya México ya no es Latinoamérica. Ahora resulta que somos norteamericanos. Bueno, esa es la geoeconomía. Y en la geopolítica, ya se los dije hasta el cansancio, formamos parte del Comando Norte de Estados Unidos. Como digo yo, el Northcom es un concepto militar, nuclear, geopolítico, es una cosa muy fuerte. Bueno, entonces, si ustedes me dan así a ciegas, y conste que no voy a decir nombre de un país, para que vean que no me estoy cargando con alguien, X y Y, si uno te da transferencia de tecnología y te da plazos de crédito blando, créditos blandos, alguien me dice, no es que ese Y se pasa de listo y al final te lo cobra con sangre. Bueno, puedes deducir e inducir lo que quieras. Yo te hablo en datos duros. Transferencia de tecnología. No los tiene X con el resto de Latinoamérica. No hay créditos blandos. Bueno, para empezar, no hay créditos. Ahora dicen que sean blandos. No hay créditos. Bueno, entonces te vas con Y, así de fácil. La siguiente, ya sabrán ustedes quién es X y quién es Y. Transferencia de tecnología es fundamental. Vean, bueno, ahorita obviamente van a decir lo que dije. China, ¿por qué la región de la ASEAN, que en inglés es los 10 países geoeconómicos del bloque del sudeste asiático? ¿Por qué son los que más han prosperado como regiones?
porque tienen una alianza con China que además les da transferencia de tecnología. Pues es maravilloso eso. Y los países que estén firmando con Estados Unidos, ya quítense las vendas de los ojos, pídanles, ahorita es un momento de competencia, pídanles transferencia de tecnología. A todos nos conviene. Y luego ven, hoy tiene el máximo tratado de libre comercio del mundo, hoy lo encabeza China, que es el RCEP, el Regional Comprehensive Economic Partnership. Si no me equivoco, son 15 o 16 países. Ahora, no es malo el bloque Norteamérica, tampoco lo subestimemos desde el punto de vista geoeconómico. Sumen los PIBs, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, que todavía tiene el máximo Producto Interno Bruto del mundo, con el de México y Canadá, pues por algo forman parte del G20. Es decir, el Producto Interno Bruto de México no es malo. Lo que está mal en México es su óptima distribución de la miseria. Ese es otro tema. Ese es el problema de México. No es que produzcamos. Bueno, todavía vivimos de la riqueza añeja, pero no estamos produciendo riqueza de la 5T que yo llamo la T que se escribe con tecnología. Tenemos que ingresar urgentemente México a ese renglón con Canadá y Estados Unidos para que realmente seamos competitivos. Pues si no, se vuelve muy etéreo, muy abstracto y no estamos concretando nada sustancial. Es decir, somos maquiladores de todo. Bueno, ya es tiempo en que México es un país de gran creatividad e inventiva, pues ya empecemos con nuestras universidades y allí yo no me peleo si es pública o privada, ambas participen en la gran prosperidad y odisea del México postmoderno del siglo XXI. La siguiente. Siguiente pregunta. Doctor Jalife, después de esta reunión, ¿existen beneficios o concesiones entre Estados Unidos, México y Canadá? Bueno, hay algunas, bueno, hoy las dijo el propio presidente López Obrador, muchas no se filtraron, ya les dije, la prensa estadounidense no ha sacado prácticamente nada, fuera de Bloomberg, que ha sido medio crítico, y ya no se diga la prensa británica, etcétera. Hoy debo entender que va a haber complementariedad en la materia hidroeléctrica, ¿no? Bueno, los canadienses son genios de la hidroeléctrica, pues tienen a Bombardier, tienen todo lo que manejan de agua, etcétera, de presas, son buenísimos, hay que reconocerlo. Pues hay que aprovechar eso. Yo estoy de acuerdo. En lo demás, pues yo no sé. A ver, la deuda externa de México, que es nuestro principal grillete, o nuestra principal espada de Damocles, para ser más elegantes. Yo no veo que se esté negociando el renglón financiero. Ya la deuda externa hay que renegociarla para tener margen de maniobra y de movimiento. México es un país de jóvenes. Promedio de edad del mexicano es de 29 años de edad. ¿Qué vamos a hacer con nuestros jóvenes? ¿Con austeridad? Tenemos que impulsarlos. Entonces, yo creo que esa parte no se está, hay que renegociarla. En términos de win-win, ¿qué necesitas de Estados Unidos de México? Ya sabemos, estamos a cartas abiertas. ¿Quieres el litio? Ya. Nada más que yo no estoy de acuerdo en que lo regale, ya saben cómo quiénes, ¿ya? Que qué bueno que no habló en Estados Unidos, ¿eh? Dios mío. Esa locuacidad incontinente daña, no beneficia, pues además ni saben del tema. Bueno, entonces, a lo que quiero llegar, el litio, ya estamos jugando a cartas abiertas. Te voy a dar mi litio, ya vimos, no se lo vas a poder dar a China. Acá andamos con cuentos, menos después de estas declaraciones. Te lo damos, Estados Unidos. Está bien. Vean Canadá qué dijo. Eso me acuerdo, fíjense, ahorita me estoy acordando. Alguien, un peso pesado de Canadá, dijo que nos traten bien los Estados Unidos, un canadiense, creo que de alto nivel. Yo no vi ninguna declaración así de México. Claro, el presidente no puede estar en todo, ni puede saber todas las agendas. Ya se las tienen que llevar resumidas, condensadas, y él decide. Vean qué dijo el canadiense. Y eso que dijo Biden son nuestros socios más acomodaticios, más fáciles. Pues sigo, comparas cómo está la Unión Europea, cómo está el Medio Oriente, cómo está China, pues no estás jugando, incluso Sudamérica.
Entonces, ¿qué comentó? Nosotros tenemos muchas tierras raras, minerales de tierras raras, que convienen a los carros eléctricos. Ahí está, ahí está, es lo que se llama un clásico quid pro quo. Canadá dando a entender que daría sus tierras raras, sus minerales de tierras raras, a cambio de que no le dañen con la cuestión de los subsidios a los carros eléctricos en Estados Unidos. Interesante postura. Podemos hacer lo mismo en México. Ahí está, hasta les doy ideas gratis y ni les cobro. A mí me ha costado ser de Morena y de la 4T, más de lo que algún día sueñe que me den un peso. Ahí está, ahí les doy una idea. Litio, ahí tienes una carta fuerte. Te vamos a dar el litio. Nada más que hay que dárselo por igual, no nos metamos en la guerra civil de Estados Unidos. Guerra civil me refiero política, ¿no? Que tienen ahora, a la querella. Vamos a quitar la palabra guerra civil, a la querella. No quiero ser muy propositivo. Que tiene entre republicanos y demócratas. Ya vimos que Albright Stonebridge Group pues están aliados a Tatiana Cloutier y a Durazo, el gobernador de Sonora. Yo lo demostré. Pero también Elon Musk está aliado con Tesla a Trump. No es ningún secreto. Entonces sale California y se va a Texas. Hoy vean, ¿ustedes quieren conocer la política interna de México? Hay que estudiar la política interna de Estados Unidos y la van a entender mejor. Y más cuando tenemos, sepa Dios cuántos millones de mexicanos en Estados Unidos. Ya no sé si son 35 millones. El embajador Landau, anterior de Estados Unidos, comentó que eran 60 millones. Lo escribió en un tuit. Es decir, los mexicanos están subreportados demográficamente por la oficina discriminativa del censo en Estados Unidos. Entonces ahí tenemos le damos una parte a los demócratas y otra parte a los republicanos, pero que nos beneficien los dos, que nos beneficien los tejanos que son republicanos, que nos beneficien los californianos que son demócratas. Esa es la inteligencia en la política, es estratega. Entonces ahí tiene una salida. Bueno, la siguiente, Giselita. Tenemos 10 minutos más y nos vamos. Ok. ¿Cuántas tienes? ¿Tienes muchas? Sí, sí hay bastantes. Bueno, es que el tema jala. Bueno, a ver, dependiendo de cómo sean, me puedo quedar 15 minutos. Adelante. Okay. Bueno, relacionada con esto, con esta reunión, preguntan, en la reunión se hablaron del tema de las energías y de la reforma eléctrica de México. ¿Se viene la reforma migratoria en Estados Unidos para legalizar la mano de obra o se habló de la migración centroamericana? Las tres se hablaron, parece ser. De la primera, quienes le dan mucho vuelo, pero contra México, ya se los dije, es el periódico del NXIBM, de la secta sexual esclavista del Reforma, y el otro que es el periódico del lavador, que es su director, ¿no? Tenía 33 guaruras, ¿no? Obviamente a costa del erario público. Ahí se los puso Peña. ¿A qué voy? Eso se ha manejado mucho en México, que sí, que la reforma eléctrica. Hay uno que hoy hasta sacó del chayotero, el financiero, que ya se había muerto la reforma eléctrica en Washington. No sé qué pasó adentro. Vean, eso de Siria se no conocen al tigre Macusfano, no lo conocen. Yo creo que Andrés va a operar, me das, te doy, él es muy win-win en ese sentido. Esa es mi muy humilde lectura. Pues yo no veo que esté muerta, como ahí hoy publicó el financiero. Que además está quebrado el financiero. No sé, esos periodos quebrados salen y nos dicen cómo debemos conducirnos. Bueno, entonces, ya vieron las cifras que le di de Prisa y del país. Todo vale 400 millones de dólares, pero con 400, perdón, de euros, de 400 millones de euros, vean la penetración, influencia que tienen. Tremenda. Bueno, entonces, yo lo que siento es que sí se está medio negociando. Rocío Nale, que es muy viva, dio a entender que sí está, que tienen cabida las empresas privadas. Ahí está en que en contra no están. A ver qué dice. Pongo like para que se difunda esta conferencia. Son muchos los que la están viendo y aparecen pocos like. Ah, qué linda está. A ver, explíqueme eso, Diana Ortega. ¿Qué significa eso de like, Giselita? Que muchos lo ven y no ponen like, ¿qué significa? Ah, que
En la página de abajo de tu video aparece si les gusta el video o si no les gustó el Y video. si les gusta o no les gusta, what happens? ¿Qué pasa? Si les gusta, tiene más likes y tiene una forma como de reproducirse o proponerse como video para que lo sigan viendo otras Ah, personas. bueno, ya. ¿Y si no les gusta, no lo ven o qué? Ujú. Porque otra vez lo que no gusta se ve más. Sí. Lo prohibido es suculento. Bueno, sigamos. Entonces, esa parte eléctrica le están dando mucho vuelo a la reforma eléctrica. Pero, por ejemplo, nadie habla de litio. ¿En qué quedó lo del litio? Yo no había visto nada de litio en Estados Unidos. Y no voy a ir a buscar a los que asistieron a Washington de nuestra parte, que yo tengo muchos amigos que asistieron, o de dos no, abiertamente lo digo, porque son entreguistas. A mí, alguien que representa a México y es entreguista ya no es mexicano, ni debe de representar a México. Sí, para acabar pronto. Yo hablo con los mexicanos. Bueno, puedo ir y les pregunto, ¿no? Y ya sabrán ellos si me lo contestan o no. Pero no voy a estar leyendo, esperando a los corresponsales mexicanos en Washington a que lo escriban. Hasta hoy no han escrito nada. Bueno, entonces, no le han dado importancia ni a la parte del litio, ni a la parte esta de que Estados Unidos, como lo pone el Financial Times y Bloomberg, estos subsidios son detrimentales a México y Canadá. Pero vean Canadá qué bien se está manejando. Te doy mis tierras raras, que China es la principal tenedora de minerales de tierras raras en el mundo, etcétera, etcétera. Bueno, etcétera. Entonces, aquí abultan esa parte y no ven la otra. Bueno, pues es como el cuento de los 7 ciegos y el elefante. A ver, descríbeme al elefante. Pues ya ve, cada ciego va a describir la parte que le corresponde, y si nadie ha visto en su vida un elefante, pues no sabrá de qué mamífero está hablando. Y es lo que pasa, desgraciadamente, porque no son análisis, es lo que pasa con los multimedia chayoteros de México, por desgracia, se los digo. Por eso hay que señalarlos. Ok, léanlos, yo también los veo, yo no los leo, los ojeo. Yo vea, todos esos columnistas, yo sé, antes de que escriban, nada más me dicen el nombre y el tema y les digo cuál es su postura. Es lo que son las cosas. Ya nos conocemos demasiado. Bueno, entonces, por eso es importante el pensamiento dialéctico. Ok, ya viste la parte esta. Pero ¿por qué defender siempre Estados Unidos en contra de México? En serio, no me cabe. No lo hace ni la prensa de Estados Unidos, ni la británica, ni la canadiense. Son más papistas que el Papa. Bueno, síguele. Otra, Gisela. Bueno, la siguiente son 2 preguntas que se pueden contestar en una, porque mencionan, ¿considera usted que esta cumbre es un preámbulo de lo que se viene para Latinoamérica? Es decir, una doctrina Monroe endurecida. Y por el otro lado preguntan, ¿será que México con esta cumbre se pueda posicionar para en un futuro hacer las paces entre Latinoamérica y Estados Unidos? Mira, ya lo contesté de cierta manera durante la ponencia. Yo veo fracturada, no me gusta la palabra fracturada, vamos a decirle, sí, fracturada, ya. Sudamérica la veo más clavándose con China. Vamos a ver Lula cuando llegue al poder, que va a marcar la pauta de Sudamérica. Vean, les doy un dato, por ejemplo. En el Mercosur, Uruguay, que es un diminuto país, 3 millones de habitantes, son potencia futbolística, eso sin duda. Y ahí parece nació Gardel, ¿no? Yo cuando estaba en Uruguay y Argentina se pelean que de dónde es Gardel, ¿no? Que si nació en Uruguay o bueno, lo que sea, nos vamos a pelear por esas cosas. Pero sí les digo cómo está la situación en la región sudamericana, que yo la conozco de más, así. Bueno, y tenemos grandes amistades además. Entonces, vamos a ver cómo llega Lula, va a marcar la pauta. Luego la otra, como, porque en México tenemos la tendencia, este país, sí, puede ser país, pero no tiene la influencia de un Brasil. Brasil es casi la mitad de Latinoamérica, o la influencia de México, somos la segunda potencia latinoamericana. Entonces me sale uno ahí de un paisito y me viene a dar lecciones de cómo hay que manejarse o cómo va el mundo. Relájense, tenemos que ubicarnos cada quien en su dimensión real. Yo quisiera que Latinoamérica se integrase, estuviera unido, son sueños maravillosos, los tuvo ya Bolívar, no es nada nuevo. Bueno, a lo que quiero llegar, ahí está, Uruguay ya va a ser un tratado de libre comercio con China.
y se saltó las trancas del Mercosur. ¿Por qué? Bueno, porque China es una megapotencia, ya ni es superpotencia, megapotencia. Así de fácil. Ayer estaba leyendo una entrevista de Henry Kissinger. Dice, las dos superpotencias tecnológicas son China y Estados Unidos, y debe haber un acomodamiento. Eso se va a reflejar en Latinoamérica, nos gusta o no. A ver, si un país X, no quiero dar nombres, empieza a pegarle a los pequeños países, que son muy respetables todos, pero no todos tienen el mismo eco de voz. Es decir, con todo mi respeto, Brasil tiene una voz tremenda. Vean, ahorita lo acaba de recibir Macron a Lula en París, está ahorita en España. Yo sé de buena fuente, el canciller Ebrard está conectándose con Lula, etcétera. Por fortuna tenemos gente talentosa en México todavía, que no es sesgada, maniquea, lineal, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, si ese país Y maltrata a los otros paisitos, vamos a ponerles así, paisitos con respeto, así lo ven en Estados Unidos, ya dije Y, Estados Unidos, voy a ponerlo así. Pues van a ir a buscar a China, así de fácil. Tú los maltratas aquí, se van a ir. Vean lo que hace el de Honduras, Orlando, ¿no? Bueno, no comment, ya, de risa. Ya se fue a Taiwán. ¿Por quién se va a Taiwán? Vete a Washington mismo, no te vas a Taiwán. Lo hace precisamente para dañar a China, que no tenga ya tanta, bueno, su irredentismo en Centroamérica y Latinoamérica. Costa Rica, yo me acuerdo, estaba con Taiwán. Muchos países de Centroamérica han roto ya con Taiwán, se han ido con China. ¿Por qué? Por necesidad. Ahora, yo creo que estas son las últimas, fueron sus últimos disparos de Orlando, el presidente de Honduras, porque si gana la esposa de Manuel Zelaya, que fue, yo siempre se lo he dicho a Manuel, a Zelaya, dije, perdóname, a ti te derrocaron los demócratas. Por ello digo, entiendo la ideología de Manuel Zelaya, es muy inteligente y pues tiende a ser, ya sabes, sobre todo en la época de Trump, tendía a ser más anti-Trump, más anti-republicano. Me vas a perdonar, a ti te derrocó Obama y Hillary. Es decir, y realmente, ¿por qué lo derrocan? Porque el presidente Chávez, pues le daba el petróleo regalado al presidente Zelaya y le dieron golpe de Estado, que se volvió la tónica en Latinoamérica para aplicarla en varios países de la región. Bueno, lo dejo ahí, pero a mi juicio, la esposa de Zelaya, ¿cómo se llama? Tiene un nombre ahí muy catalán, muy... su apellido es Castro. Bueno, entonces, ahí me están regalando 5 pesos. ¿Cómo está eso, Giselita? Desde Barranquilla, qué amable Manuel González. Entonces, a mi juicio, Zelaya, pues digo, es cercano ideológicamente al Partido Demócrata, tampoco hay que ser ciegos, pero geopolíticamente, pues no se va a ir contra China, pues tampoco es demente, es muy inteligente y su esposa seguramente lo es más, etcétera. Bueno, muy bien. Otras más, Giselita, rápido para irnos ya. Sí, ¿Cuántas tienes? Porque mira, pues yo empecé, ya vamos a ir, ya van a ser las 6:20. ¿Cuántas sugieres tú? Ya para ir. 2 más. Bueno, adelante. Siguiente pregunta. Si la filosofía de los Estados Unidos es el neomonroísmo, ¿cuál es la de China para su expansión? Mira, China, excelente pregunta. Nada más quiero aquí saludar a Manuel González. Me saludes de Barranquilla. Conozco de memoria tu país, maravilloso. Barranquilla es una maravilla. Y luego tienes esta ciudad que está cerca de Barranquilla, ¿cómo se llama? La de, ahí se me va su nombre. Ahí me invitó hizo una conferencia el presidente de República Dominicana, creo que se llama, ¿cómo se llama? Ay, ahorita me acordaré. Bueno, hizo una conferencia en Cartagena, qué bárbaro, qué maravilla de ciudad. Y en ese hotel donde nos invitó, y luego ya nos invitó a Punta Cana cuando él deseaba, estaba de catalizador y negociador entre notables libaneses y árabes de Latinoamérica con los israelíes. Incluso a mí me tocó estar con el general Rothschild, imagínense.
Ahí dialogamos. Pues yo soy una gente civilizada. Pues yo iba a negociar, obviamente, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Fernández, que además nos caíamos muy bien porque él es muy bibliófilo, tiene una gran colección de libros y es muy culto. Y yo le tengo, lo admiro como, bueno, imagínense una islita, República Dominicana, y a veces tenemos grandes mandatarios. Fernández, a mi juicio, es uno de ellos. Y él estaba operando el acercamiento entre Israel y los países árabes, y a mí me seleccionaron como uno de varios de origen, ahora sí que cananeo, fenicio, semita, libanés, árabe, para estar ahí. Ahí tuve un excelente diálogo, estuvimos dialogando yo al menos tuve una buena interacción con el general Rothschild. Ustedes saben, los Rothschild son los que inventan y crean y prohijan al Estado de Israel, etcétera. Es decir, más allá de la confrontación, buscar qué puntos de contacto existen para llevar la paz al Medio Oriente. Bueno, muy bien. ¿Qué más? ¿Tenías una más? ¿Cuál era tu pregunta o ya la contesté? No, sobre la filosofía de si Ahora, la filosofía china es pragmática, no se meten en líos, que si son esa terminología ya caduca, que si son oye, ya me están poniendo dinero, van a decir que me están comprando, Gisela, ya me preocupa. son 500 pesos superchats. de Bobby Trevillo y sus estelares, qué amable, Bobby, te saludo mucho. Oigan, pero no, ¿cómo está eso del dinero? Explícamelo, Gisela. Son superchats. Las Pero no personas que compra ven mi tu video conciencia, no pueden compra mi conciencia. no. Bueno, ni yo me vendo, yo menos, ¿no? Pues te lo agradezco mucho, Bobby, encantado. Bueno, sigamos. Entonces, China es muy pragmática. Ellos no se meten que si es derecha, izquierda. Ellos van a lo suyo. Tengo tal cosa, tengo tal proyecto, te ayudo, me dejas, te doy, y ahí intercambiamos. Win-win, lo cual es maravilloso. ¿Qué dice aquí? Es para su café, sí, sí. Sobre todo si nuestro café chapaneco, y bueno, no quiero decir la marca de mis amigos, que son los dueños para mí de la mejor mezcla, que es chapaneca, oaxaqueña, con veracruzana. Ya saben cuál es. Se escribe PC. Incluso fuimos juntos a una boda a Corfu en el mar Adriático, que pertenece a Grecia, porque ahí se casaron los hijos de unos amigos nuestros. Pero tiene todo un estilo veneciano, una isla maravillosa. Bueno, síguele, Gisela, ya la última, ya nos vamos. Entonces, en resumen, China es pragmática, no se mete si es derecha, izquierda, eso les importa un bledo eso. Está más allá. Ellos van a lo suyo, a lo económico, a la ruta de la seda que ellos quisieran incorporar a gran parte de Latinoamérica a ella. Por eso Estados Unidos tiene que tener mucho cuidado. Les están ganando la partida. Ahí les mostré el mapa del año, ¿qué año era? 2000 al 21. Vean cómo ha progresado, nada más que de abajo hacia arriba. China ha penetrado básicamente en Sudamérica y en México los frenaron. Todo lo que pasó con el tren bala tiene que ver precisamente con esta situación geopolítica. Bueno, y ya la última y nos vamos. Saludos desde Tijuana, encantado, Gabriel Preciado, un placer. Muy bien, Gise. Santa Marta, al sur de Veracruz, maravillosa Sierra Veracruz, un estado que yo aprecio muchísimo, como todos nuestros estados maravillosos de nuestra única República Mexicana. Síguele, Gise. Orizaba, Veracruz. Tengo muchos amigos en Veracruz. Síguele, Gise, la última pregunta. La última pregunta. Preguntan. De este video, que quede claro, la última pregunta de este video. Doctor, usted ha dicho que México no tiene margen de maniobra, principalmente por el TEMEC. Entonces, Por el Comando Norte. Y por la deuda eterna. okay. Entonces, ¿qué? La pregunta, ¿México puede ser pragmático y sacar algún beneficio de este tipo de reuniones o de este tipo de bloque económico? Sí, México, sí, así tiene que ser. No tenemos que ideologizar la relación con Estados Unidos. Sobre todo que Estados Unidos hoy tiene una querella interna. No debemos tomar partido ni republicanos ni demócratas. No nos conviene. Es mi muy humilde opinión. Porque no tenemos anticuerpos. Somos un país muy vulnerable todavía.
Saludos de Tabasco. Bueno, centro. Ya saben que Tabasco es mi estado donde adoptivo, adoptado y adaptado. Hoy es la capital de nuestro México. Muy bien, hasta la próxima. Un placer. Suerte.